Contratación pública y privada. Nos encontramos en la fase 5 en el análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Los integrantes son Carelis Flores, Irina Maya, Elvis Bisbal, Neris Romo. Presentado al tutor Melquiades Salas. La finalidad de este trabajo es hacer un análisis de comparación y contraste de la contratación pública y privada. Entonces vemos como en la actualidad la palabra corrupción se ha vuelto un pan de cada día, donde los funcionarios públicos o privados se preocupan más en el resultado que en el proceso normativo, buscando siempre un beneficio propio sin tener en cuenta el beneficio de la sociedad. Por esta razón es importante comprender el respeto por la norma y por el país, que va más allá de aquello que conocemos como público, y entraremos a analizar la importancia de la contratación pública y privada en Colombia, sus similitudes y diferencias en esta norma. En cuanto a los objetivos, vamos a analizar la contratación pública y la contratación privada en Colombia. Sus objetivos específicos son identificar las diferencias entre la contratación pública y la contratación privada, conocer las similitudes de las dos clases de contratación en Colombia y realizar un análisis de las clases de contratación. Empezamos hablando sobre el régimen contractual en Colombia. De conformidad con la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en la prevalencia del interés general, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, deberes y derechos consagrados constitucionalmente. Ahora sí hablamos de la contratación pública. Es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de sus obligaciones. Las partes de la contratación pública son un contratante, contratista y el interventor. El contratante es quien paga por recibir el servicio que contrata, en este caso sería el Estado. El contratista es la persona que provee el bien o el servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago de su trabajo. El interventor es la persona que vigila las actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. El marco jurídico de la contratación pública es el Estatuto Tributario, el Código Contencioso Administrativo, el Estatuto General para la Contratación Pública con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1510, que es el sistema de compra y contratación pública con la compra eficiente. Las etapas de la gestión contractual son la etapa precontractual, la contractual y la postcontractual. En la precontractual es donde se realizan gestiones y trámites para lograr el fin del presupuesto y la correcta planeación de estudios previos. Se hace bajo unas modalidades que sería de selección abreviada, concursos de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. En la etapa contractual es la etapa de perfeccionamiento y ejecución del contrato. La etapa postcontractual es donde se liquida el contrato, se le pone fin a la relación y además se puede hacer con liquidación de mutuo acuerdo o con una liquidación unilateral. La contratación pública se rige por 5 principios estatales. Estos son principios de transparencia, principio de economía, de responsabilidad, de planeación y principio de selección objetiva. El principio de transparencia es aquel donde existe la escogencia del contratista, que es por medio de licitaciones o concursos públicos. El principio de economía son las normas, procedimientos y etapas para la selección de la propuesta más favorable. El principio de responsabilidad
es el cumplimiento de la contratación, ejecución y protección de los derechos del contratista que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. El de selección objetiva determina la propuesta más favorable en cuanto a precio, plazo y cumplimiento de contratos. De planeación establece que las contrataciones estatales obedecen a las reales necesidades de la comunidad, sin improvisación ni mediocridad de contrato. Pero ¿cuál es la importancia de la contratación pública? Esta proporciona reglas para el uso adecuado de los recursos públicos. Ayuda a una mejor utilización de los recursos y por lo mismo ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Además, también es de gran importancia para las corrientes comerciales y los mercados, puesto que estos se benefician con el recurso público de esta contratación. Ahora bien, hablemos de la contratación privada. La contratación privada es aquella que se realiza entre personas naturales o jurídicas de carácter privado. Es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde se puede llegar a ver flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. Esto por ser una contratación privada. La contratación privada está regida por el Código de Comercio con su artículo 864 que lo define como un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial, salvo estipulación en contrario. Además, se entenderá celebrado en un lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión fijados en los artículos 850 y 851 de este código. Analizamos ahora la comparación y el contraste o semejanza con las contrataciones públicas y las contrataciones privadas. Ya vimos las definiciones, pero recordemos un poquito que la contratación pública es un tipo de contrato que se celebra entre dos partes con la característica que al menos una de las partes es una persona pública cuando actúa como tal y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca a un contratante en una situación de subordinación frente a una administración. La privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento se registran datos de la negociación, las condiciones y el pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Analicemos un poco el contraste. La contratación pública es contratada por entidades del Estado y es de mínima cuantía. La privada se hace por entidades de inversionistas particulares. En la pública, el inversionista es el Estado, mientras que en la privada es un capital exclusivamente de las personas que están haciendo el acuerdo. La contratación pública se hace con el objetivo de desarrollar una obra social. La contratación privada se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresas. Aunque la privada también se hace con ese objetivo, pero va para una obra social. La pública, en la contratación pública, se realizan a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, mientras que en la contratación privada, estas ponen sus acuerdos, sus obligaciones o ganancia entre los inversionistas y sus utilidades. Ahora analicemos las semejanzas. Bueno, las semejanzas son que tiene la contratación pública y la contratación privada es un consentimiento de las partes para el perfeccionamiento del contrato.
Además, las consideraciones de orden social, ético, público y la ley imponen reglas o limitaciones al contratista, y ambas cumplen con un acuerdo o se realizan mediante un acuerdo de dos o más partes. Concluimos que la contratación en Colombia es un tema que va más allá de lo público y lo privado, y que cada vez resulta más importante con la relevancia cultural que le damos a estos contratos. Debemos entender que los contratos privados o públicos tienen unas bases y unos conceptos esenciales que los determinan como contratos desde su definición, dependiendo de su carácter que le tengan las partes, siendo el contrato privado donde ambas partes fijan un objetivo, cuando el contrato estatal es aquel en que una de las partes es el Estado, el cual como fin último es el beneficio para toda la comunidad que nos representa. Esperamos haya quedado claro la temática y le resulte de mucha utilidad. Gracias.